Hola a todos los amigos que asistís al Centro Cristiano de Brunete y personas que me estéis escuchando a través de este medio. Espero y deseo que os encontréis bien y vamos a tomar como una semana más, como cada semana, unos minutos para leer juntos la Biblia, aprender un poquito más acerca de quién es Dios y de su amor y de cómo Dios nos ama. Así que hoy quiero comenzar enseñándote, pues una medalla, ¿verdad? Como la que tengo aquí. Seguro que muchos tenéis medallas de estas. Y bien podría ser de una carrera que últimamente se ha puesto muy de moda. La carrera de resistencia con obstáculos. Hay varias carreras ya que han obtenido fama en ese sentido, como Desafío de Guerreros, Spartan Race y algunas más que hay por ahí, ¿no? Que consta de una carrera de resistencia donde se corre pues entre 5, 10, 15 kilómetros, dependiendo lo que uno elija o escoja. Y durante ese recorrido pues hay obstáculos que hay que salvar en medio de esa carrera. Por lo tanto se hace muy atractiva, muy divertida, ¿verdad? El correrlas con amigos. Son obstáculos de todo tipo, algunas son alambrados, otros son contenedores, subir pirámides o cuerdas. Bueno, aquellos que lo han hecho o lo han visto saben de qué estoy hablando, ¿no? Y como digo, son carreras que se han puesto muy de moda, donde si uno quiere correrlas, pues también necesita un entrenamiento, ¿no? Sabéis que soy experto en atletismo. Bueno, es mentira, ¿no? Los que me conocéis sabéis que no es así. Pero uno tiene que entrenar, como digo, para enfrentarse a todas estas carreras, no por el hecho de la resistencia, sino por el hecho de los obstáculos, ¿no? Hay que entrenar pues la fuerza, la explosividad. Es algo muy completo, ¿no? Y yo, meditando y pensando en esto, vamos a leer un texto en la Biblia, porque a veces pienso que en la vida, para seguir a Dios, para conocerle, se nos presentan muchos obstáculos que hay que saltar. Y hay un ejemplo de una historia, un acontecimiento que me gusta mucho, que está en el Evangelio de Lucas. Así que te voy a pedir, como siempre lo hago, que me acompañes, que cojas la Biblia si tienes y podamos leer juntos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, ¿no? Como decía, esta historia narra cómo un hombre tuvo que superar un obstáculo para conocer y acercarse a Jesús en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Y es verdad que muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo acercarme? Bueno, me han hablado de que existe, de que es real, pero yo no tengo fe, yo no creo. Y como digo, todas esas cosas yo las comparo como obstáculos que se nos presentan para acercarnos a Dios y que nos dificultan ese acercamiento, ¿no? Así que sin más vamos a leer este pasaje de la Biblia. Y todo ocurre en una ciudad, en un poblado llamado Jericó. Podríamos leer antes del capítulo 19, pero eso lo dejo para que luego puedas en casa tranquilamente, ahí donde estás, leerlo y meditar más acerca de ello. Pero Jesús había hecho un milagro y él se acercaba a esa ciudad de Jericó. Justo antes había sanado un ciego que estaba en las puertas cercano a esa ciudad. Y bueno, dicen los estudiosos la historia que quizá la población aproximada en ese lugar serían de unas 500 personas, quizá. Y vamos a leer ya desde el verso 1 de Lucas capítulo 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo, delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, podemos sacar numerosas enseñanzas de este pasaje y vamos a recordar algunos de los textos que acabamos de leer, porque hay muchos detalles que nos pueden servir en esta escritura y que podemos aplicar a nuestra vida y de los cuales en algunos incluso nos podemos sentir muy identificados. Lo primero narra la breve historia de este hombre, Zaqueo, y da algún ejemplo de quién era él, como hemos leído al principio, que era el jefe de los publicanos. Ahora, si me estás escuchando y quizá no conoces mucho acerca de la Biblia, los publicanos eran los cobradores de impuestos, podríamos decir hoy en nuestros días los Hacienda, ¿no? Y Zaqueo, este hombre del que estamos hablando, era el jefe de esos publicanos, los cobradores de tributos, los que tenían que cobrar esos impuestos al pueblo. Pues Zaqueo, este hombre, podríamos decir que era el inspector de Hacienda para nosotros, para nuestros días. Así que eso ya nos da un detalle de cómo era Zaqueo y luego lo vamos a asemejar a uno de los versículos que hemos leído. Porque Zaqueo no era precisamente un hombre amado, todo lo contrario. Incluso yo añadiría ahí, aunque no dice la Biblia bien claro que no podemos añadir nada, ¿verdad? Pero cuando dice que declara quién es Zaqueo, que era jefe de los publicanos, era rico, yo añadiría y odiado también. Porque estudiando un poquito más la Biblia, llegamos a conocer que los publicanos, los cobradores de impuestos, eran rechazados por el pueblo porque se enriquecían a causa de robarle precisamente al pueblo, de pedirle más tributos y más impuestos de lo que debían. No quiero que nadie piense más allá de lo que estamos meditando hoy en la Biblia y me pueden decir, bueno, Gabriel, pues eso pasa hoy también en nuestros días, ¿no? Pero con este tema aparte, ¿no? Sí estamos viendo que Zaqueo era una persona que era odiado por su práctica. Era parte de ese jefe de los publicanos y que era rechazado por la sociedad. Pero hemos leído que él quería ver a Jesús. Él quería acercarse. Incluso esa palabra también se traduce en otras traducciones bíblicas, que quería conocer a Jesús. Quizá había hablado de ese Jesús que acababa de sanar a un ciego poquitos momentos antes a la entrada de la ciudad. Lo podéis leer un poquito antes de la lectura que hemos hecho. Quizá quería acercarse a él pues porque tenía simplemente curiosidad. A lo mejor pensaba que Jesús, ese Jesús que hacía milagros, podía hacer algo por su vida. Yo medité y prediqué acerca de un mensaje que llamé los seguidores de Jesús, los tipos de seguidores que Jesús tuvo. Le seguían las multitudes, dice la Biblia, tenía seguidores, aquellos que querían solo obtener un milagro de Jesús, aquellos que querían solo comer pan, como dice la Biblia, y por eso le seguían. También le seguían sus discípulos, aquellos que decidieron dejar todo para seguirle. Pero vemos que este hombre, Zaqueo, rico, odiado, quería saber quién era ese Jesús, quería conocerle. Pero de repente se encuentra con un obstáculo. Y este es la base de lo que hoy quiero dejaros en este pequeño mensaje. Él se encuentra con un obstáculo y hemos leído cuál era su obstáculo. Pues era su propia identidad, su estatura. Dice la Biblia que era bajito, ¿verdad? Era pequeño de estatura. Entonces no podía, por causa de su envergadura física, él no podía ver a Jesús. Y ese era su deseo. Yo no sé si puedes imaginarte la escena o si alguna vez has ido a algún concierto
de algún famoso grupo cantante que te guste y te ha tocado llegar tarde o de los últimos. Cuando sale a veces, yo lo he visto por televisión, ¿no? Algún actor famoso de Hollywood llega y va a presentar una película y muchos quieren acercarse a verle. Pues si uno llega un poquito tarde, algunos guardan fila cerca de la valla por donde va a pasar para verle, pero si uno llega tarde y tiene una estatura pequeña, como que se te dificulta, ¿no? Y quizá ahí de lejos le vas a ver, pero no vas a poder estar todo lo cerca que quisieras, ¿no? De ese actor que te gusta o de ese cantante. Podemos imaginarnos una escena así con este pasaje. Un hombre que era bajito, que se quería acercar a Jesús, pero se encuentra con ese obstáculo, donde dice, no voy a poder verle, soy pequeño, no tengo la capacidad en este momento. Pero hay un detalle muy importante que dice que él de repente se sube a un árbol sicomoro, era una higuera, dice, para verle, porque sabía que había de pasar por ese lugar. Y vuelvo a leer el verso 5, cuando Jesús llega a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, ante la situación que se encuentra de el deseo de querer ver a Jesús, de querer conocerle, y el no poder hacerlo por ese obstáculo que se encuentra en su estatura y no poder verle, de repente se da cuenta que puede hacer algo para saltar ese obstáculo. Y es subirse a un árbol, ¿verdad? Parece un poco curioso, ¿no? Pero esa decisión, fíjate que le llevó a llamar la atención de Jesús. De repente Jesús, que pasa por ahí, se fija y como hemos leído, yo creo que debió mirar el árbol Jesús y decir, hay algo ahí en ese árbol que no cuadra mucho, ¿no? Que no es. Y se encuentra a Zaqueo. Y fíjate qué detalle, que por su nombre le llama y le dice, Zaqueo, ven porque hoy quiero ir a tu casa, estar contigo. Y como digo, hay muchos detalles en los que podríamos meditar más lentamente, pero yo quiero que, si lo deseas, puedas volver a leerlo en casa tranquilamente. Dice que Zaqueo baja de ese árbol, pero lo hace deprisa, dice el verso 6, y alegre, gozoso. Porque si es real lo que yo estoy diciendo de cómo Zaqueo se tenía que sentir, porque sabía que era odiado por el pueblo, de repente Jesús pone sus ojos en Zaqueo, se fija, le llama por su nombre. Y la Biblia, hay numerosos lugares donde la Biblia nos enseña que Dios nos conoce, nos llama por su nombre, está interesado en nosotros, ¿no? Nos llama por nuestro nombre y nos conoce incluso desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, cuando estábamos formándonos, antes de formarnos. Y Jesús llama a Zaqueo y Zaqueo baja deprisa, alegre. Yo creo que de repente Zaqueo se siente tan amado, tan reconocido, es decir, que Jesús quiere venir a mi casa, este Jesús al que yo no podía ver, al que me he tenido que buscar la vida, subir a un árbol para intentar verle y conocerle, de repente se ha fijado en mí y quiere venir a mi casa. Es algo realmente tremendo, ¿no? Así que juntos Jesús va a su casa, pero entre todo eso hay otro detalle más, y es que el verso 7 hemos leído que todos comienzan a murmurar y a criticar el por qué Jesús está yendo a casa de este hombre. Y esto cobra más sentido al entender toda la historia en su contexto, porque vuelvo a insistir en que Zaqueo no era un hombre amado por la sociedad, por sus prácticas, por cómo se había enriquecido, por extorsionar al pueblo, por pedir más de lo que debía. Pero en ese momento Jesús se ha fijado en él y quiere estar con él. Y aunque otros le critican, ¿no? Le decimos, bueno, pero ¿cómo Jesús se acerca? Y la Biblia habla tanto de que Jesús era amigo de los pecadores, amigos de aquellos que eran desechados. Jesús tenía compasión por aquellos que el pueblo rechazaba. Así que fijaros lo que ocurre para ir terminando la historia.
Cuando Jesús va a su casa, a pesar de que le critican y le murmuran de por qué ha ido a casa de un hombre pecador, lo describe la Biblia. Dice que Zaqueo se pone en pie, y aquí hay una declaración que él hace en presente, pero lo estaba haciendo y otras Biblias lo traducen como un sentido de futuro, porque lo que ocurre es que Zaqueo se da cuenta de su condición, y de su condición era que realmente estaba en ocasiones robando a los pobres y que había defraudado, y por eso él se quiere justificar en el verso 8, no justificar, decir con un corazón arrepentido que se pone en pie y le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Como digo, este pasaje en otras versiones de la Biblia, otras traducciones, lo habla como algo que va a hacer. Y eso es un fruto del arrepentimiento. De repente se ve con Jesús y Zaqueo dice: hay algo que no estoy haciendo bien. Y eso es lo que hace Dios cuando se muestra en nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios cuando entra en nuestro corazón. De repente nos damos cuenta de nuestra condición de vida y de todo aquello que hacemos que a Dios no le agrada. Y de repente empezamos a sentirnos no muy bien con nosotros mismos, ¿verdad? Hasta tal punto que llegamos a lo que la Biblia llama como el arrepentimiento. El reconocer que fallamos a Dios, que le hemos fallado y que necesitamos que Él nos perdone. Y no solo eso, sino restaurar. Y es lo que Zaqueo de repente quiere hacer. Quiere dar la mitad de los bienes a los pobres, devolver aquel que ha estafado, devolvérselo cuadruplicado. Y por causa de esa confesión que Zaqueo hace, porque se siente mal con él mismo, con su condición de vida, Jesús le dice, y termino con estos versículos, volviéndolos a leer: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la clave de todo este texto y de toda esta historia. Jesús está interesado en acercarse a aquellos que realmente sienten la necesidad de estar cerca de Jesús. Toda esta historia, todo este acontecimiento empieza con un hombre que simplemente quería acercarse y conocer si ese Jesús del que hablaban, que hacía milagros, que sanaba enfermos, que iba a pasar cerca de su casa, él quería ver quién era, conocer. Y a causa de todo eso hay un desenlace donde Zaqueo tiene al propio Jesús en su casa, conociéndole, y eso produce una transformación en su interior. Como digo, son muchas las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje de la Biblia. Quizá algunos de los que me puedan estar escuchando se han sentido odiados, no porque hayan hecho algo mal, o sí, pero odiados y desechados como Zaqueo era un hombre odiado y despreciado por sus prácticas, ¿verdad? Seguramente no tendría muchos amigos, seguramente no era muy popular en el buen sentido de la palabra. Y a veces quizá nos podemos sentir nosotros también así, pero también nos podemos encontrar limitados para acercarnos y conocer a Dios, como Zaqueo. Por causa de su estatura, dice que no podía ver. Yo me imagino a Zaqueo que al principio quizá se asomaba o intentaba saltar. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos encontrar con ese obstáculo, esa limitación que nos impide conocer y acercarnos a Dios? Y pueden ser muchos los obstáculos, quizás la vergüenza. A lo mejor dices, bueno, ¿cómo voy a decir yo a mis amigos, a mis seres queridos que leo la Biblia, que quiero conocer si Dios es real? Cualquier obstáculo que puedas identificar en tu vida, en mi vida, que podamos decir esto me está separando de conocer a Dios. La importancia es saltarlo, la importancia es superar ese obstáculo, como Zaqueo hizo subiéndose a ese árbol. Y en esa acción de querer hacer lo que sea necesario para conocer y acercarnos a Dios, Dios se fija en nosotros, como lo hizo con Zaqueo. Dios de repente pone sus ojos en nosotros y le dice, Zaqueo, quiero estar en tu casa, quiero estar contigo.
Hay un texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, que dice: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él». Y es una invitación que Dios nos hace, porque muchas veces he escuchado: Dios es más que un caballero, ¿no? Y no nos va a forzar a nada, es una decisión personal de cada uno el querer estar cerca de Dios. Pero cuando tomamos y damos el primer paso para superar cualquier obstáculo que se pueda presentar para conocer o intentar conocer a Dios, Dios se va a hacer real en nuestra vida. Y el resultado es el que la propia historia que hemos leído nos muestra. De repente Zaqueo siente que tiene que cambiar cosas en su vida. Siente que tiene que dejar de engañar al pueblo. Siente que tiene que dejar de extorsionar, de presionar. Y no solo eso, sino de dar de comer al pobre, sino de preocuparse por los demás, por el prójimo, como tanto la Biblia nos enseña. Así que sin más, decirte que Dios cambia nuestras vidas, que cuando conocemos al Dios real del que la Biblia nos habla, Dios nos cambia y Dios nos transforma, y es Dios el único que puede hacer eso en nosotros. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Así que me gustaría acabar haciendo una oración. Y si me estás escuchando y quizá dices: yo no sé, no conozco ese Dios del que Gabriel está hablando, no sé cómo acercarme, simplemente podemos hacer una oración. Tú puedes hacer una oración ahí donde estás y te puedes dirigir a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y hablarle como sabiendo que Él nos está escuchando, que aunque no lo puedo ver con mis propios ojos, Él está atento a mis palabras y a mi oración. Y yo quiero terminar haciendo una oración, pidiéndole perdón a Dios una vez más por nuestros pecados, por nuestros errores, por todas las veces que nos equivocamos y lo ofendemos. Y una vez más invitarle a que entre en nuestra vida, en nuestro corazón, y que se haga más y más real en nosotros, y como hemos leído, nos cambie y nos transforme. Así que si quieres hacerlo libremente, puedes repetir esta oración o hacer una oración con tus propias palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias porque tú te haces real en nuestras vidas a través de la Biblia. Podemos conocerte mucho más. Y hoy una vez más nos acercamos a ti sabiendo que nos escuchas, para pedirte perdón por todos mis pecados, para pedirte perdón por todas las veces que te he ofendido. Te ruego que tú me perdones, Dios, que limpies mi corazón y mi vida una vez más, que me ayudes a conocerte más, que entres en mi corazón, que puedas mostrarme cómo tú me amas, Dios, y que puedas cambiar y transformar todo lo que tú tienes que cambiar y transformar en mi vida. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues gracias por escucharme. Pronto espero y deseo que podamos estar juntos, congregándonos, reuniéndonos, y que Dios te bendiga en esta semana. Dios bendiga tu casa, tu familia, tu vida, tu trabajo, tu hogar, todo lo que hagas, y Dios pueda hacerse más y más real cada día en tu vida y en la mía. Dios te bendiga mucho. Nos vemos.